Saludos, queridos amigos. Preguntas a un protestante sobre la Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios y Dios es absolutamente perfecto, ¿por qué cuando alguien enseña o predica sobre la Biblia, la interpreta? ¿Por qué razón un ser humano se mete entre la palabra de Dios y nosotros y nos dice lo que la palabra de Dios quiere decir en realidad? ¿Por qué razón ha de decírsenos que cuando Jesucristo dice, por ejemplo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela? ¿Por qué alguien nos dice que eso no hay que tomarlo literalmente, es decir, no hay que tomarlo en serio, sino que hay que tomarlo alegóricamente, es decir, en broma? ¿Acaso la palabra de Dios no debe ser tan perfecta como perfecto es el Dios que habla en ella? ¿Por qué algo perfecto necesita ser interpretado por alguien que es fundamentalmente imperfecto? ¿No es acaso esto un contrasentido? ¿Acaso la palabra de Dios no debe llevar implícito en ella misma la capacidad de ser entendida completamente, sin intermediarios humanos, imperfectos y pecadores, como palabra divina que es? ¿No sería completamente coherente que la palabra de Dios, por ella misma, sin ninguna ayuda externa, inundara nuestro corazón y se explicara en nuestro espíritu como una luz que se enciende en medio de las tinieblas, sin tener necesidad alguna de que nadie nos muestre la diferencia entre lo que nosotros entendemos y lo que en realidad la Biblia quiere decir? ¿Qué clase de palabra o qué clase de Dios es el que habla y necesita aclaración, explicación o interpretación por parte de un humano? ¿No dejaría de ser palabra de Dios la interpretación humana, de tal forma que cuando se juntaran la palabra divina y la explicación humana, la palabra de Dios se aguara, se contaminara y perdiera su estado de perfección absoluta, que es, por otra parte, necesario? ¿O qué ocurre? ¿Que la interpretación del hombre pecador se diviniza y la interpretación logra situarse al mismo nivel divino que la palabra de Dios, haciendo del predicador y del maestro bíblico un ser de pensamiento, intención y palabra divinas? ¿No será, mi querido amigo, que en realidad decir que los 66 libros que forman la Biblia son la palabra de Dios es una exageración, una hipérbole, como cuando Jesucristo dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo? Una especie de ilusión engañosa, una treta religiosa, la pieza fundamental de un esquema sectario. Como cuando el novio le dice a la novia que la ama tanto que le pondrá el mundo a sus
pies. Pero su intención no es casarse ni proteger a esa mujer y serle fiel por toda la vida, no. Su intención es acostarse con ella y abandonarla a la semana. ¿No será, por otra parte, que nos sentimos tan poderosos cuando nos convencemos que nosotros, nuestra secta, los protestantes, somos los únicos depositarios de la palabra de Dios, que como una espada, la espada del Espíritu, que tiene dos filos, para con esos dos filos destrozar a nuestros enemigos religiosos? Con un poder incontestable, blandimos contra nuestros enemigos, generalmente los católicos, que todo el mundo sabe que son hijos de la gran ramera, esa espada con la cual destruimos todo argumento que se opone a nosotros, los protestantes evangélicos, porque somos los depositarios del poder de la palabra de Dios. ¿No será que, no será que la misma necesidad de exégesis y hermenéutica bíblica, afirmada constantemente por la Iglesia protestante, es una declaración tácita de que la Biblia no es la palabra de ningún Dios, sino escritos de algunos hombres sobre Dios, y por tanto necesitan ser interpretados? Deberíamos preguntarnos, ¿qué es verdaderamente la palabra de Dios? Y si fuéramos honestos con nosotros mismos y desecháramos la hipocresía y la mentira cobarde de la religión, entenderíamos que Dios no tiene palabra, como nosotros la entendemos, porque Dios no tiene boca, ni cuerdas vocales, ni pulmones como tenemos nosotros, y que son elementos esenciales para poder emitir la palabra. La verdadera manifestación de Dios, que se denomina erróneamente la palabra de Dios, es algo imposible de oír, y mucho menos de poner por escrito, porque pertenece a otra dimensión de la meramente verbal o de la escrita. La palabra de Dios es un acto de conciencia particular, que puede ser recibida tanto por un budista como por un católico, un musulmán, un sintoísta, un protestante, así como por Pepe o María, que son dos personas normales, sin ninguna afiliación religiosa conocida. De hecho, creo que Pepe es un marxista-leninista homosexual y María, peor, es republicana. Esto es una broma. La verdadera manifestación de Dios es soberana y sin fronteras, libre y a disposición de todos, eterna e imposible de encuadernar. Lo siento por los beneficios que sacan anualmente las sociedades bíblicas de todas las Biblias que venden. La palabra de Dios es imposible de encuadernar. La expresión de Dios no me pertenece a mí o a ti. No se puede encuadrar, explicar o interpretar, porque está encima, por encima de nosotros. Y cuando el hombre trata de interpretarla, la destroza vilmente y ya deja de tener algo que ver con Dios. Y mucho con los manejos turbios del hombre, que como todos sabemos es lobo para el hombre, aunque se disfrace de cura católico o de pastor evangélico, aunque disfrace los 66 libros bíblicos
de palabra de Dios. Muchas gracias.